Estimados amigos de Jehová y público general que me escuchan, revisando el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, encontré esta revista Despertar de 1974 con el título Es la verdad. En la página 11 se lee lo que sigue. Dice: el oír la verdad y no aceptarla no cambia a la verdad en error. Lo que la Watchtower quiere dar a entender es que si la Watchtower publica una luz supuestamente proveniente de Jesucristo como la verdad, y hay por ahí algún testigo de Jehová que la rechaza o no la acepta, el hecho que él lo haya rechazado no cambia que esa verdad de Jesucristo sea un error. De eso se trata este artículo, o esta frase que está acá, que dice: el oír la verdad y no aceptarla no cambia a esa verdad en error. Entonces me puse a pensar yo en esta afirmación de la Watchtower. La Watchtower considera que un testigo de Jehová es un apóstata cuando, al oír la verdad que publica la Watchtower en la revista de Atalaya, él la rechaza y no la acepta y la cuestiona. Y dice: eso no puede ser la verdad, por lo tanto no la acepto. La Watchtower cree pues que esa es una verdad de Jesucristo, lo que ellos publican en la revista Atalaya y sus otros libros. Y cualquier testigo de Jehová que la rechace y no la acepte es considerado un apóstata, sujeto a expulsión por oír la verdad y no querer aceptarla. Y dice pues que el hecho que el testigo de Jehová apóstata no acepte esa verdad no la cambia en un error. Es decir, esa verdad es 100% correcta y jamás podría ser un error, lo que la Watchtower publica en la revista Atalaya y en sus libros también. Y quienes la rechazan son apóstatas que creen que porque no aceptan esa verdad, porque ellos no creen en ella, en esa luz que la Watchtower ha publicado, dice que esa acción de testigo de Jehová de no aceptar esa verdad que publica el esclavo no la va a convertir a esa verdad en un error. Entonces, yo revisando esto, analizando, me remonté a mis épocas de juventud cuando yo tenía 19 años de edad, en el año 1969, y me acuerdo que hubo un testigo de Jehová que era muy juicioso, muy inteligente, y le dijo, pues, de acuerdo a los ancianos, tuvo una reunión con unos ancianos para decirle que él no creía que la gran tribulación había comenzado en 1914, como enseñaba la Watchtower en 1969, que lo veía absurdo, puesto que si la gran tribulación ya había empezado en 1914 y se encontraba en 1969, es decir, habían pasado 50 años de que había empezado la gran tribulación, ¿por qué no venía el Armagedón? Entonces él dijo: algo anda mal acá, y yo no creo que la gran tribulación haya comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y entonces él dijo que esa verdad de la Watchtower, que afirmaba que la gran tribulación había empezado en 1914, no lo aceptaba porque lo veía absurdo, en vista que habían pasado 50 años y todavía no venía el fin del mundo. Entonces él dijo: acá hay un error, no es posible. La gran tribulación no empezó en 1914, sino, para mi punto de vista, de acuerdo a mi propio estudio, la gran tribulación todavía está para el futuro. Pero la Watchtower no aceptó la negativa de este testigo de Jehová, amigo mío, cuando seguía insistiendo en su punto de vista. La Watchtower lo consideró como un apóstata, como un obcecado, que no quería aceptar humildemente esa verdad, que la gran tribulación había empezado en 1914. Entonces él insistió en su punto de vista y no quiso transar, y dijo: esta es una enseñanza falsa de la Watchtower, y fue expulsado por apóstata, por cuestionar al esclavo, por no estar de acuerdo con esa verdad. Pero ¿qué pasó? Y aún me acuerdo, cuando entramos en el año de 1970, en el mes de junio, para entrar al mes de julio, la sociedad Watchtower publicó en Atalaya de 1970
en el mes de julio, reconociendo que la gran tribulación no pudo haber comenzado en 1914, sino que era un evento que estaba todavía para el futuro, y que ese evento se dedicaba a la destrucción de Babilonia la Grande y todos los poderes políticos y religiosos de este mundo, y que fue un error haber afirmado que la gran tribulación había empezado en 1914. Entonces yo me pregunto, si la Watchtower publicó la verdad en 1925, cuando en ese año se dijo que la gran tribulación había empezado en 1914, y se suponía que esa era una verdad, y no aceptarla era apostasía, y no aceptarla no cambiaba esa verdad en error jamás. ¿Por qué la Watchtower en 1970 reconoce que esa verdad que el testigo de Jehová expulsado no aceptó se convirtió en error? Si se suponía que esa verdad no puede convertirse en error, así no la acepte el testigo de Jehová y crea que no es verdad. La Watchtower nos decía, como digo acá, que la verdad es una sola, y que es la verdad lo que publica la Watchtower en su literatura como alimento de Jesucristo a su debido tiempo, y no aceptarla, el no aceptarla, no va a hacer que cambie esa verdad en error, ni ahora ni en el futuro. Pero el testigo de Jehová fue expulsado porque él sí se sostuvo en su punto de no aceptar esa enseñanza y fue expulsado. Curiosamente, en el año siguiente, en 1970, en el mes de junio, la Watchtower cambió esa verdad en un error. Aceptó que esa verdad fue un error. Es decir, esa verdad que se enseñaba que la gran tribulación había empezado en 1914, se convirtió en un error al trasladarla todavía para el futuro, que no era un evento que empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, sino que estaba para el futuro. Entonces, ¿cómo se puede explicar que esa verdad se pudiera cambiar a error o se convirtiera en un error? Si acá dice que el oír la verdad y no aceptarla jamás cambia esa verdad en error. Pero este testigo de Jehová fue expulsado porque la Watchtower pensaba que esa verdad era inmovible, que era la verdad definitiva, que no cambiaba esa verdad en el futuro en un error, y que si tú no la aceptabas te expulsaban por apóstata porque era la verdad, y una verdad que jamás podría cambiarse en error. Pero vemos pues que el pobre testigo de Jehová fue expulsado el año 1969, y en 1970 la Watchtower tiene que reconocer que esa verdad que el testigo de Jehová no aceptó sí se convirtió en error, puesto que la gran tribulación ahora estaba ya para el futuro y no empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y esto lo he puesto acá para meditar pues que la Watchtower pues no es una religión verdadera, es una religión que sea mentiras, que publica afirmaciones que no pasaron la prueba del tiempo, puesto que después que publicó esto se demostró que la verdad que la Watchtower enseñaba en 1969 sí se cambió en error, porque era un error. Se cambió esa enseñanza porque era un error. Esa verdad se convirtió en una enseñanza falsa, errada. Entonces esta afirmación de esta atalaya es puro cuento chino, pues. Sin embargo, el pobre testigo de Jehová, en vez de pedirle perdón a la Watchtower y reincorporarlo, y decir, usted tenía razón, hermano, usted tenía razón al decir que no empezó la gran tribulación en 1914 con la Primera Guerra Mundial, lo expulsamos injustamente, pues usted está reincorporado y le pedimos disculpas, tenía usted razón. Pero la Watchtower no lo reincorporó, porque es soberbia. Esa Watchtower es soberbia y expulsó por gusto a un testigo de Jehová que no aceptó en 1969 una enseñanza que se da como la verdad, y según la Watchtower tenía que expulsar a cualquiera que no la aceptara porque era un apóstata, porque esa verdad jamás podría convertirse en un error. Al poco tiempo, en 1970, a un año posterior, le dio la razón al pobre hermano expulsado que la gran tribulación no empezó en 1914, sino que estaba para el futuro. Entonces lo que la Watchtower había sido como la verdad hasta 1969 o hasta 1970 resultó ser un error, una doctrina falsa, errada. Esa verdad se convirtió en error, contradiciendo esto que está acá, amigos. Gracias por su atención y será hasta la próxima.